Bueno, bienvenidos a todas y todas de las diferentes partes del mundo donde están a este webinar con Canvas Estrategias Sostenibles, que es una de nuestras empresas B Corp en España. Yo soy Valentina, trabajo para la Fundación BILAP Spain, que es la plataforma que impulsa el movimiento de las empresas B Corp aquí en España. Ya tenemos 76 empresas certificadas. Y bueno, y más allá de eso, somos un movimiento de empresas y de personas que promueven una nueva forma de hacer negocios que buscan crear impacto positivo tanto en la sociedad como en el medio ambiente. Y bueno, y a mí lo que me encanta de este movimiento en particular es que no solo son empresas que dicen hacer las cosas bien, sino que están certificadas y pasan por un proceso bastante riguroso a través de la herramienta de medición y evaluación de impacto de B Corp, para poder obtener su certificación también. Entonces, son empresas que lo que dicen lo hacen y hacen lo que dicen. Y también son empresas y personas comprometidas con, bueno, con algo más grande que ellas mismas, ¿no? Y que pertenecen a esta comunidad donde, bueno, donde nos apoyamos para, como hoy, ofrecer estos también conocimientos a cualquiera que quiera incorporarse y saber más tanto de Canvas como de, bueno, porque Canvas es una empresa B Corp y sobre el movimiento B Corp en general y lo que nos vienen a hablar ellas hoy sobre, bueno, el futuro de la sostenibilidad tras la situación que estamos viviendo hoy en día. Así que les doy paso a ellas para que se presenten. Bueno, muchísimas gracias Valentina por la presentación. Gracias a todos vosotros al otro lado. Hemos visto que hay gente de Barcelona, de Madrid, del País Vasco, de Latinoamérica. Es increíble y además todos tenemos el mismo propósito, ¿no? De intentar salir de esto, ¿no? Yo creo que nunca habíamos hecho una formación pensando en que todos teníamos el mismo propósito, ¿no? Es increíble, ¿no? La fuerza de este movimiento, ¿no? Contaros un poco quiénes somos y qué es Canvas. Canvas es una organización, es una consultora que es B Corp, como muy bien ha mencionado Valentina, que tenemos un propósito claro. Nuestro propósito es impulsar el liderazgo social para un futuro sostenible. Somos una firma de consultoría estratégica y conocimiento que está especializada en sostenibilidad. Y lo que hacemos es acompañar a las organizaciones para mejorar su desempeño, integrando la sostenibilidad en sus modelos de negocio. Básicamente hacemos dos tipos de servicios, ofrecemos dos tipos de productos y servicios a la sociedad, que es la parte de consultoría con nuestro modelo Canvas de la sostenibilidad, y luego tenemos la parte de conocimiento y formación, que se engloba este webinar que estamos haciendo hoy, que es el Radar Canvas, que es una plataforma que tenemos de inteligencia y conocimiento social, en donde analizamos e intentamos identificar cuáles son las principales tendencias en sostenibilidad, en reputación, en transparencia y en ética. No os quiero aburrir más. Bueno, yo soy Isabel López, que no me he presentado antes. Soy una de las socias fundadoras de Canvas. Con nosotros también están otras dos personas del equipo, Claudina y Constanza. Y entre las tres, bueno, vamos a ir viendo un poco a lo largo de la tarde algunos de los insights que hemos ido identificando con nuestro radar Canvas de hacia dónde va la sostenibilidad tras el COVID, ¿no? Porque yo creo que hay muchos webinars ahora explicando qué es lo que hay que hacer ahora o qué es lo que están haciendo las empresas, cuál es su respuesta. En algunos casos increíble, pero también se está hablando mucho, y es lo que yo creo que nos preocupa a todos, qué va a pasar el día después, ¿no? Cómo va a quedar afectada o no la sostenibilidad, si va a generar un cambio, si va a ser algo más cosmético o si realmente aquellas empresas que tengan definido un propósito claro van a ser aquellas que consigan sobrevivir y sobre todo consigan encontrar las soluciones, ¿no? a estas incertidumbres que tenemos hoy. A lo largo de la tarde vamos a ver una parte que es lo que es el contexto de un poco de la situación. Ya muchos de vosotros habréis visto numerosos informes, numerosos indicadores y datos que nos están dando estas semanas. Hoy simplemente queremos daros unas pinceladas para luego ir un poco entrando en, bueno, qué va a pasar con la sostenibilidad, cuál es el marco estratégico con el que tenemos que trabajar a la hora de identificar la sostenibilidad, para luego al final, entre todos, aprovechando la diversidad y el número tan grande de personas que estáis ahí, que entiendo con necesidades y con muchas preguntas, vamos a hacer una dinámica colaborativa para trabajar un poco entre todos y qué cosas veis realmente que se pueden trabajar más a futuro, qué cosas deberíamos dejar de hacer y qué cosas que ya estamos haciendo tenemos que seguir manteniendo.
Si os parece, pasamos a la siguiente diapositiva en la que vamos a hablar un poco, como os decía, del contexto. Ahí claramente lo que se ha demostrado con este contexto es que la crisis del COVID está demostrando, lo único que es constante es la incertidumbre, ¿no? Si tuviéramos que hacer como una fórmula, ¿no? ¿Cuál es esa nueva realidad? Pues sería como un cóctel, que alguno ha hablado por ahí de cervezas, que echaba de menos el alcohol y las cervezas y las terracitas. Si tuviéramos que decidir un poco cuál es esa fórmula, sería, ahora mismo tenemos una nueva realidad que está compuesta por la incertidumbre, que está compuesta por la desconfianza y sobre todo por las expectativas sociales, ¿no? Y es una realidad que es cambiante y que es totalmente disruptiva, ¿no? Si vamos viendo cada uno de esos elementos, empezamos con la incertidumbre y ahí claramente lo que vemos en uno de los estudios que elaboramos nosotros en colaboración con Corporate Excellence, que es Approaching the Future, a lo mejor alguno de vosotros ya lo conoce. Ya veíamos el año pasado que la incertidumbre se había convertido en una nueva normalidad, ¿no? Que realmente tanto los profesionales de empresas como las organizaciones veíamos que vivir en la incertidumbre, vivir en no entender a veces los periódicos, no saber si esa noticia era falsa o era verdadera, era algo ya normal, lo habíamos normalizado, ¿no? Y salía en una puntuación de 4,2 sobre 5 en el estudio del año pasado. Y este año, en el Approaching the Future 2020, que se va a presentar al próximo 19 de mayo, y aprovecho estar aquí con todos vosotros para invitaros, que también va a ser en formato webinar por la tarde también, para que se puedan conectar también desde otras partes del mundo. Este año la tendencia de la normalización de la incertidumbre ha subido un poquito a 4,3 sobre 5, y ahí realmente lo que se ve es las expectativas sociales en este entorno de desconfianza, ¿no? De cómo realmente qué va a pasar, ¿no? con esta incertidumbre y esa nueva normalidad. Esa sería una de las cosas en las que nos movemos, ¿no? La incertidumbre. Si pasamos un poco más en profundidad a la siguiente, vemos que lo que pasa realmente es también la incertidumbre en otros estudios, ¿no? Hay uno muy interesante del Foro Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional, perdonad, que es el gráfico que tenéis a la izquierda, que ahí podéis ir viendo, ellos lo que hacen es analizar cuántas veces aparece la palabra incertidumbre, tienen un grado, miden el grado de incertidumbre, y ellos lo que miden es, con los estudios que hace The Economist Intelligence Unit, lo que hacen es medir cuántas veces aparece junto a la palabra de la pandemia, en este caso de coronavirus, la palabra incertidumbre. Y si veis las diferentes pandemias que hemos tenido a lo largo de los últimos años, coronavirus es la que más porcentaje de grado de incertidumbre tiene, ¿no? Pues efectivamente es algo totalmente que nos ha sobrepasado a todos y que es algo que nos introduce aún más en la incertidumbre. De hecho, hay numerosos estudios que se están haciendo en este último mes para intentar medir cuál será el impacto. Hay uno de Ernst & Young de hace pocas semanas en el que ya el 73% de los ejecutivos y directivos de 46 países aseguran que el COVID va a tener un severo impacto en la economía global. Y si vemos el estudio último de Ipsos, que se centra más en las personas, en qué opinan las personas del COVID-19, y un 51% de las personas afirma que el coronavirus supone una gran amenaza para su trabajo o para su propio negocio, ¿no? Entonces, lógicamente, ese es un contexto en el que tenemos que navegar todas las organizaciones privadas, públicas, y en el que tenemos que tener claro, ¿no?, qué puede ocurrir. Eso por un lado, si veíamos esa nueva fórmula de realidad que hablábamos de incertidumbre y hablábamos también de desconfianza. La desconfianza es algo que a lo largo de los años ha ido decayendo y que cada vez más se confía menos en las organizaciones e instituciones, pero sí que es cierto que el año anterior, en el último Trasbarómetro de Edelman de 2019, había un hilo de esperanza. Se veía que cada vez más iba subiendo poquito, pero subía un poco la confianza, aunque es verdad que la brecha entre la población informada y el público, la sociedad en general, era muy diferente. La población informada confiaba más que la sociedad en general, pero lógicamente esta crisis pues, ha consolidado la desconfianza, ¿no? Y otro de los estudios recientes que se han hecho para analizar qué deberían hacer las marcas para ganar o mantener esa confianza es interesante, ¿no? Porque ya van dando datos que tienen que ver mucho con la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no? Por un lado se habla de las alianzas con agentes públicos, privados y con entidades no lucrativas. Se habla también de cómo hay que proteger a los empleados, a los clientes y proveedores, y estamos viendo
buenas prácticas en ese sentido de bastantes empresas, y también cómo se puede ofrecer recursos, ¿no? Y sobre todo el propio conocimiento, la propia actividad y el propio negocio de lo que las compañías saben hacer para aliviar esa pandemia. Luego Constanza nos contará un poquito más sobre eso, pero sí que se ve claramente que son insights o drivers que las organizaciones que tienen que tener claro a la hora de poder generar o mantener o ganar la confianza, ¿no? Alianzas con agentes públicos, proteger a los empleados, a los clientes y a los proveedores y ofrecer recursos y conocimientos para aliviar la pandemia, ¿no? Si vamos a preguntar también al consumidor, es interesante el último estudio de Edelman también que acaba de hacer a raíz de esta pandemia, en el que se ve que cada vez más se está impulsando el consumo de marcas responsables. El activismo como de marca es algo que en los estudios que analizamos y que realizamos en Canvas con el Approaching the Future hemos ido viendo que efectivamente es algo que cada vez se ha ido creciendo, que es una tendencia creciente, pero creemos que ahora mismo, a raíz de esta pandemia, va a ser algo en el que va a ser un activismo aún mayor, ¿no? Porque estamos tomando más conciencia, una conciencia individual y también del colectivo, ¿no? Y los datos últimos que arroja el estudio de Edelman lo hablan así, ¿no? De que el 71% de las marcas que antepongan sus beneficios a las personas durante esta crisis, pues van a perder la confianza, ¿no? Yo creo que también aquí es una oportunidad, lo mencionaba Valentina al principio con el movimiento Bicor, que aquellas compañías que realmente ejercen la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen van a lograr una credibilidad y una licencia para operar muchísimo más fuerte, y que la sociedad no va a perdonar o va a castigar a aquellas organizaciones que realmente no están impulsando esas marcas como responsables, ¿no? Si continuamos viendo, veíamos la fórmula, ¿no? En la nueva esta realidad con la incertidumbre, con la desconfianza y con esas expectativas sociales, vosotros me preguntaréis, bueno, ¿cómo navegar, ¿no? En esa era de la incertidumbre? ¿Qué tenemos que hacer como organizaciones? Ya seamos una organización pública, una organización privada, ¿cuál es la clave, ¿no? ¿Cuál es la brújula que me va a permitir poder navegar en esta era de incertidumbre? Nosotros en Canvas vemos claramente que son dos hitos en los que son las dos guías en las que debemos apoyarnos. Una tiene que ver con el propósito, que probablemente lo habréis oído mucho durante, habréis leído artículos sobre el propósito, y que incluso hay personas que piensan que el propósito es algo que puede parecer más marketingiano, que realmente no tiene un pozo filosófico, pero nosotros en los estudios que ahora compartiremos vemos claramente que es la identidad de una organización, es el por qué, ¿no? ¿Por qué está tu organización? ¿Por qué haces lo que haces, ¿no? Si os pregunto a vosotros ahora qué es lo que hace vuestra organización, todo seguro que lo sabéis, y cómo lo hacéis también, pero por qué hacéis lo que hacéis o cuál es vuestro propósito, muchas veces cuesta, ¿no? Pero estamos viendo que el propósito y la Agenda 2030 con los objetivos a largo plazo es el marco estratégico sobre el que tenemos que trabajar la sostenibilidad para lograr navegar en esta era de la incertidumbre, ¿no? El propósito, si vemos hacemos un análisis de los últimos estudios que hemos hecho, se ve claramente que es algo que las organizaciones han ido empezando a conformar, ¿no? En el estudio que os mencionaba antes, Approaching the Future, que llevamos haciendo ya desde hace 5 años, hemos ido viendo la evolución del propósito, ¿no? En el 2016 veíamos que sonaba algo como nuevos modelos de negocios, se veía que se buscaban modelos de negocio en el que se buscaba alcanzar el máximo valor para el negocio, pero también para la sociedad, pero se hablaba como una cosa rara, ¿no? De hipsters. Bueno, en 2016 hay nuevos modelos, hay gente que está haciendo estas cosas, estén atentos, ¿no? Es lo que nos salía en nuestro estudio. En 2017 ya claramente salió el propósito como tal, el propósito corporativo, el qué, cómo y por qué haces lo que haces, ¿no? Y sobre todo definir ese propósito a largo plazo, que es el que da sentido a la actividad de la empresa. Luego ya decir qué es lo que quieres hacer y cómo, pero empieza por el por qué. Salió claramente en una de las tendencias en el 2017. En el 2018 ya vimos cómo muchas compañías estaban trabajando y estaban impulsando su propósito para crear valor para sus grupos de interés, con una razón más aspiracional que impulsaba a actuar. Y en 2019 fue como la eclosión, ¿no? Fue la tendencia más valorada tanto por expertos como profesionales, en los que ellos consideraban que íbamos hacia la era del propósito, ¿no? Que el propósito era la fuerza motivadora
que aporta sentido a la actividad y que, bueno, pues que establece esa guía estratégica, ¿no? para actuar a largo plazo. Y realmente este es uno de los retos que tenemos a raíz de esta pandemia, ¿no? O sea, por un lado surge este reto para las empresas sostenibles de ser capaces de mantener la creación de valor a largo plazo, pero a la vez ser ágiles y flexibles a la hora de este entorno cambiante, ¿no? Y disruptivo que nos tiene que permitir esa agilidad, ¿no? Y en 2020, en este último estudio, que como os decía publicaremos en mayo, ya se ve cómo el propósito va muy unido a cómo reformular el capitalismo. Es decir, hay numerosas evidencias y numerosos estudios a lo largo de este último año que habréis leído, en el que cada vez más se va viendo que incluso economistas de la Escuela de Chicago están preguntándose, incluso mucho antes de que pasara esto del COVID-19, que el capitalismo tal y como lo conocemos no tiene sentido, ¿no? Que hay que hacer una reformulación, que hay que repensar el capitalismo. Yo creo que esto que veis ahí, que escribimos antes de que estuviera el COVID, creo que hoy cobra aún más fuerza, ¿no? Porque hay que repensar cómo vamos a salir de aquí y tenemos que salir con un capitalismo diferente, ¿no? A través de un propósito compartido y que esté alineado con las necesidades de la sociedad, ¿no? Es como la puesta a prueba de que realmente el propósito tiene que responder a esas necesidades, ¿no? Esa es una de las cosas que vemos claramente como marco estratégico, el propósito, y la otra es la Agenda 2030. Esta semana salía un estudio muy interesante del Pacto Mundial con la ONU, analizando cuál era el impacto que tenían en la hoja de ruta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible el COVID-19 y Antonio Gutiérrez, el secretario general de la ONU, instaba que realmente los ODS fueran como el plan de negocio para poder salir de esta pandemia, ¿no? En el sentido de que, si os fijáis, en muchos de esos ODS es en los que ya se está trabajando a raíz de la pandemia, ¿no? El ODS 17 de las alianzas público-privadas es uno de los que más está trabajando, y en la idea de poder tener una estrategia a largo plazo, ¿no? Y sin olvidar otras emergencias que también tenemos. Nosotros teníamos la suerte este año en diciembre de compartir con la comunidad B Corp la COP25 aquí en Madrid y de tener una serie de compromisos tangibles de mediciones de impacto, pero la cumbre de Glasgow del año que viene, de este año, se ha suspendido. Entonces hay cosas que todavía tenemos que ser muy conscientes que no debemos olvidar, ¿no? La emergencia climática, el aumento previsto de la temperatura, la desigualdad social y económica que está produciendo también esta pandemia, ¿no? Datos últimos hablan de 24 millones de empleos, en los datos del informe del Pacto Mundial habla de 25 millones de empleos perdidos a causa de la crisis. Pues lógicamente no debemos olvidar que esta tiene que ser también nuestra hoja de ruta, ¿no? El propósito y los objetivos de desarrollo sostenible claramente tienen que guiar en la era de la incertidumbre para poder seguir trabajando, ¿no? Y ahí un poco os queríamos contar cómo navegar en esa era aplicando un marco de sostenibilidad con 4 preguntas clave que os va a contar Constanza. Eso es, cuando veíamos este marco de propósito de Agenda 2030, que nos parecía como muy apropiado y muy redondo como para empezar a trabajar la sostenibilidad, la siguiente pregunta que nos surgió un poco es, bueno, ¿y cómo lo podemos aplicar, ¿no? ¿Cómo podemos poner en marcha ese propósito que, como decía Isabel, a veces puede parecer como un claim o un eslogan? Entonces, pues un poco cómo podemos ponerlo en marcha y realmente actuar y generar el cambio necesario, especialmente en estos momentos de urgencia y de crisis, ¿no? Entonces aquí identificamos 4 preguntas. La primera de ellas es cómo vamos a tomar decisiones en un contexto urgente desde nuestro propósito. Entonces aquí lo que vemos muy interesante es que es importante que ese propósito todos los grupos de interés lo conozcan, y no solo lo conozcan, sino que también lo compartan. Especialmente estamos viendo en estos momentos como el hecho de compartir ese propósito con los empleados aporta muchísimo, y bueno, es como mucho más sencillo involucrarles. También esta situación del COVID-19 lo vemos como una oportunidad para terminar de aterrizar ese propósito, ¿no? Como ver realmente si ese propósito puede pasar de ser un eslogan a ser compromisos reales que se traduzcan en acciones de forma ágil y que nos permitan responder a una situación de emergencia como la que estamos ahora. La segunda pregunta sería, como empresa, como organización, ¿qué es lo que podemos aportar, ¿no? Desde nuestra experiencia y desde nuestros recursos? ¿Con qué podemos contribuir de manera eficiente a una situación de emergencia? Aquí, sobre todo, es importante, primero de todo, identificar cuáles son esas necesidades y después observar desde nuestra actividad y desde nuestros recursos disponibles
qué es lo que podemos aportar y cómo podemos apoyar y aliviar esa situación. Una tercera pregunta, también muy alineado con lo que estamos viendo en expectativas sociales que ha comentado Isabel, es con qué otras organizaciones nos podemos unir, con qué otras organizaciones, entidades sociales, ONGs, empresas, gobiernos, podemos sumar fuerzas y realmente complementarnos y apoyarnos para que todas esas acciones tengan un impacto mayor y lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Y por último, la cuarta pregunta que nos hacemos, más mirando en el largo plazo, es qué impacto tienen esas acciones urgentes en el desarrollo sostenible a largo plazo. Aquí, sobre todo, observando la Agenda 2030 que estábamos comentando antes, que es una agenda que, bueno, que está ahí, que es una guía global que todos debemos seguir para un futuro más justo y más sostenible. Entonces, aunque ahora mismo estemos actuando sobre la urgencia y sobre la necesidad, siempre tener en cuenta esa visión a medio y largo plazo, que es esa Agenda 2030 que nos permitirá a todos avanzar juntos y, sobre todo, en una situación como esta, asegurarnos de que esas acciones no dejen a nadie atrás, ¿no? Estamos viendo como las personas más vulnerables siempre son las que se llevan la peor parte. Entonces, bueno, tener esta visión estratégica de la Agenda 2030 nos permite no olvidarnos de esas personas más vulnerables. Entonces, bueno, a partir de aquí lo que hemos hecho es analizar una serie de buenas prácticas que creemos que más o menos responden a esas 4 preguntas y que, bueno, vamos a comentar a continuación. La primera de todas es Danone España, que es una empresa Bicorp, y bueno, ellos, su misión es un planeta, una salud. Entonces, ante la situación del COVID-19, ellos explican que ven que esa misión es como más importante que nunca, ¿no? Que está como muy ligada a la salud, entonces, bueno, pues ellos creen que es el momento de actuar y de poner ese propósito en marcha más que nunca. Entonces, para ponerlo en marcha... Uy, creo que hay alguien que tiene el micrófono encendido, no sé si lo podéis... Vale, creo que ahí está. Entonces, a partir de ese propósito de un planeta, una salud, ellos deciden actuar pues, con la donación de uno de sus recursos principales, ¿no? Que en este caso serían los yogures y el agua mineral que están donando a hospitales y a familias vulnerables durante toda la crisis. Entonces, ¿a quién se pueden juntar ellos para que esa donación sea efectiva y realmente llegue a las personas que más lo necesiten? Pues bueno, en este caso, con entidades más que expertas en esa materia, como son Cruz Roja, o la Federación de Banco de Alimentos o la Asociación de Aguas Minerales, ¿no? Que tienen como mucha experiencia y realmente mucho impacto en esas comunidades. Y bueno, a medio y largo plazo, este tipo de acciones no solamente contribuyen a ese propósito de un planeta, una salud, sino que también permiten en el medio y largo plazo contribuir a reducir las desigualdades que genera y que, como comentaba antes, en este tipo de situaciones se ven agravadas por la falta de recursos. Entonces, un segundo ejemplo que vemos aquí es el del Grupo Lego y su fundación, que bueno, ellos por su parte, su propósito es aprender a través del juego. Los niños para ellos están en el centro porque su producto es un producto dirigido esencialmente a niños, entonces, bueno, ellos quieren como asegurar de que su producto permite a los niños y a los más jóvenes aprender. Entonces, en un momento como este, ellos identifican que hay muchos niños que no están yendo al colegio o que se ven en comunidades vulnerables en las que no tienen el mismo acceso que puedan tener en otra situación que no esté relacionada con el COVID a ese aprendizaje. Entonces, para ello ponen en marcha 2 tipos de acciones. La primera es la donación de dinero a familias vulnerables, especialmente ellos han puesto el foco en aquellas personas que están pasando este confinamiento en campos de refugiado, que bueno, yo creo que sí todos pensamos que para nosotros es difícil este confinamiento cuando pensamos en personas así, que ya de por sí son vulnerables en una situación como la que estamos viviendo, pues bueno, solo nos podemos imaginar cómo se debe estar pasando esta situación. Entonces, bueno, Lego se compromete a llegar no solo con juguetes, sino con necesidades, con productos y servicios de primera necesidad que puedan ser necesarios en estas fechas. Y después, para el resto de niños y de jóvenes, han creado una web que se llama Let's Build Together, en el que bueno, participan sus ingenieros y sus trabajadores, ofreciendo a niños y niñas de todo el mundo, mediante vídeos, como tutoriales, ideas originales de cómo pueden construir y cómo pueden usar sus legos para seguir estando estimulados, ¿no? En estas semanas y no caer en el aburrimiento. Para llevar a cabo este tipo de acciones, ellos trabajan con ONGs especializadas en educación
y también trabajan mucho con entidades que tienen impacto en las comunidades, como quieren llegar a sitios que a veces son un poco difíciles, como este tema de campos de refugiados, pues siempre es muy importante aliarse con esas entidades locales que ya están en el campo y que ya tienen un impacto. Entonces, bueno, a medio y a largo plazo consideramos que este tipo de iniciativas contribuyen a impulsar ese aprendizaje, ¿no?, a través del juego, y a contribuir a una educación de calidad para todos los niños y reducir las posibles desigualdades. El tercer caso que hemos analizado es el de IKEA. Ellos también, para comunicar sus acciones ante el COVID, tienen la suerte de que tienen todo el apoyo de su CEO. Entonces podéis ver ahí una quote en la que, bueno, ellos cuentan que crear un mejor día a día para la mayoría de las personas es su propósito. Entonces, bueno, es un propósito bastante amplio que es absolutamente aplicable, ¿no?, a la situación que estamos viviendo. Para activar ese propósito, lo que ha hecho IKEA es la donación de 26 millones de euros para responder a 30 países en los que tienen impacto. Entonces ellos, bueno, en este sentido han querido, pues, llegar, ¿no?, al máximo de gente posible en línea con su propósito. Especialmente están contribuyendo también en países como España, seguro que lo habéis visto en las noticias, con camas, con ropa de cama, con muebles, juguetes. Bueno, pues al final, como hablábamos antes, un poco con los recursos que ellos tienen disponibles y en los que son expertos. Además, hablando de recursos disponibles, en la tienda que tienen en China, bueno, la han tenido que convertir en un centro de cuarentena en India, y bueno, pues eso también es otro ejemplo de cómo poner tus recursos y tus fábricas o tus tiendas al servicio de las necesidades, ¿no?, de cada momento. En el caso de IKEA, ellos están colaborando también con entidades locales con las que ya se trabajaba, sobre todo, como os comentaba, al ser una donación y al tener que repartir recursos en tantos países, es muy importante, pues eso, tener un contacto en cada comunidad local. Y a medio y largo plazo, bueno, vemos sobre todo que la respuesta de IKEA ha sido como muy urgente, como cuál es la necesidad, camas, pues donamos camas, pero sí que es verdad que a medio y largo plazo pues están contribuyendo a ese ODS 3 de salud y bienestar, que es tan importante, especialmente en este tipo de situaciones. Y por último, el caso que hemos estudiado es el de DKV Seguros, que es una empresa de seguros que opera aquí en España. Y bueno, en 2020 a DKV más o menos casi le coincidió con esta crisis del coronavirus, que presentaron un posicionamiento estratégico que se llama Activistas por la Salud, que es un poco para poner el valor del trabajo que llevaban haciendo años anteriores como un agente muy activo y muy comprometido con la salud de las personas. Entonces, bueno, yo creo que este COVID-19 les ha servido para realmente activar esa postura de activistas y responder de la manera más rápida posible. Y una de las acciones que han emprendido es Médicos frente al COVID, que ha consistido en poner a disposición de la sociedad su aplicación Quiero Cuidarme Más, y con la ayuda de 800 médicos voluntarios lo que están haciendo es atender a la gente que pueda tener consultas sobre su salud de manera totalmente gratuita. Entonces, bueno, aquí en cursiva podéis ver también una quote de la empresa en la que ellos, bueno, analizando sus recursos, ¿no?, como comentábamos, identificaron que su estructura tecnológica era de mucha utilidad en esta situación y, bueno, pues la pusieron a disposición de la sociedad. Como comentábamos aquí, en tema de alianzas, DKV ha querido aliarse con expertos, ¿no?, con médicos en medicina interna y en medicina familiar, para que les ayuden un poco a atender todas esas necesidades de salud en estas semanas. Y bueno, esta iniciativa, al igual que comentábamos con IKEA, es una iniciativa que responde a una necesidad urgente, a una necesidad actual, pero que sí que es verdad que a medio y largo plazo seguro que contribuye a mejorar la salud de muchas personas. Y bueno, ahora Claudina os va a contar un poco más sobre, bueno, hemos llegado hasta aquí, estas han sido algunas de las principales respuestas, este es el marco que proponemos desde Canvas para actuar y seguir activando respuestas ante el COVID-19, pero también está bien poner un poco el foco en qué va a pasar después, ¿no? Entonces, bueno, ahí Claudina os va a comentar un poco sobre cómo vemos desde Canvas la nueva sostenibilidad después del COVID. Hola, buenas tardes a todos. Efectivamente, como veníamos comentando, nos preguntamos, como se está preguntando mucha gente, cómo va a cambiar todo esto que nos está pasando, toda esta crisis, el entorno en el que vivimos,
bueno, a nosotros básicamente nos enfocamos en cómo va a cambiar la sostenibilidad, la gestión de la sostenibilidad en las empresas tras el COVID-19, ¿no? Entonces esta crisis es social, es económica y está empujando, como vemos, a las empresas a actuar para aliviar la situación, algunas por convencimiento, algunas con una estrategia y una rapidez impresionante, otras un poco con inercias y con lentitud. Pero bueno, al final todas estas iniciativas están transformando el papel de la sostenibilidad, están redefiniendo su significado, y muchas empresas están viendo el valor que tiene el tener una estrategia, el tener un propósito claro y definido que permite actuar con rapidez y con resiliencia, ¿no? Bueno, aunque todavía nos encontramos en medio de esta pandemia, lamentablemente, creemos que pues ya se dejan entrever, ¿no?, algunos indicios de hacia dónde se van a orientar las estrategias de sostenibilidad o cuáles van a ser temas hiperrelevantes en la gestión de organizaciones cada vez más sostenibles. Una es el impacto y desarrollo local, ¿no? Es decir, la interconexión que existe entre las personas, las empresas, las organizaciones, bueno, la estamos viviendo a flor de piel, ¿no? La famosa interdependencia entre lo global, lo local, lo social, lo ecológico, está más que demostrado con lo que estamos viviendo. Y las empresas están experimentando en primera persona esa interdependencia que parecía como un concepto abstracto, ¿no?, y lejano en muchos. Esa interdependencia con los grupos de interés, con los propios empleados, incluso con otros agentes de la sociedad, como por ejemplo el sistema de sanidad pública, ¿no? Entonces vemos que tras esta crisis las organizaciones sí que están viendo este aspecto fundamental del enfoque en el desarrollo local, en la gestión de esta interdependencia, pero de una forma más estratégica y constante, ¿no?, en sus estrategias. Un segundo elemento que vemos es la famosa, lo que siempre se habla de tener la sostenibilidad en el centro del negocio, ¿no? Nosotros desde Canvas, bueno, llevamos mucho tiempo trabajando para tratar de que las organizaciones a las que acompañamos puedan ver la necesidad de integrar esta visión de la sostenibilidad en el centro de la toma de decisiones, ¿no? Cuando voy a pensar un producto, un servicio, en todos los procesos de la compañía, tener esta visión de impacto social y ambiental, es decir, de sostenibilidad, ¿no? Y vemos que muchos ejemplos nos están diciendo que para dar una respuesta efectiva a la pandemia, las empresas efectivamente han tenido que involucrar a todas sus áreas, ¿no?, de forma transversal, en algunos casos de forma vertiginosa y rápida, y se están dando aprendizajes cruciales que creemos que se deben seguir fomentando para situar de forma definitiva la sostenibilidad en el centro de los procesos, ¿no?, que ya no sea un departamento el que mueve este tema, ya sea responsabilidad corporativa, sostenibilidad, sino que sea un activismo en la propia cultura, en la propia forma de innovar y de funcionar, ¿no?, de las empresas. Ahora, por supuesto, lo primordial es el trabajo en la salud, pero no debemos olvidar la necesidad de seguir trabajando en otros objetivos de desarrollo sostenible, que serán claves para la sostenibilidad en el largo plazo, por ejemplo, el ODS 4, que tiene que ver con la educación de calidad, dado que estamos viendo, por ejemplo, que el tema de la educación, sobre todo en las escuelas, ahora se está viendo mucho la brecha social, ¿no?, y tecnológica de muchas familias que no pueden acceder a esa enseñanza online. Entonces ahí hay todo un reto también para las organizaciones, o el objetivo de desarrollo sostenible, el 5, por ejemplo, el que tiene que ver con igualdad de género, ya que en estos casos las mujeres son los colectivos más impactados en la pandemia, sobre todo lo que tiene que ver con las mujeres que están a cargo de cuidados, ¿no?, de personas vulnerables. O ODS en los que recae principalmente el impacto económico ahora, como estamos viendo, bueno, como se comentaba antes, ¿no?, la pérdida de puestos de trabajo, que tiene que ver con el ODS 8, trabajo de calidad, o el 1, que es la reducción de pobreza. También hay un ámbito relevante que tiene que ver con el cambio climático, lo comentábamos antes. El COVID-19 evidentemente no es la solución a la calidad del aire ni a la emergencia climática, aunque ahora estamos viendo el efecto extraordinario de replegarnos, ¿no?, y del parón económico. Entonces, entender que esto no es sustituto de las acciones frente al cambio climático y que lo lógico es centrar los esfuerzos en abordar esta crisis teniendo en cuenta también la urgencia del cambio climático, ¿no? Y lo más inteligente sería salir de esta situación invirtiendo en capacidades, en recursos y en cambios que puedan estimular esa vuelta a una nueva normalidad, pero con una conducta climáticamente responsable, ¿no?
Un tercer ámbito que hemos visto y que muchos de vosotros quizás lo estáis viviendo es el tema de los empleados, las personas que forman parte de los equipos en las empresas como un grupo de interés fundamental. Este es quizá uno de los aprendizajes que vemos que más está impactando en las organizaciones, ¿no? El compromiso y la dedicación de los equipos, bueno, que ha sido decisivo en algunos sectores, por supuesto, como ya estamos viendo y viviendo, como la alimentación, la salud, la distribución, las telecomunicaciones. También cómo están respondiendo muchos equipos, muchas personas que están, por ejemplo, teletrabajando por primera vez, ¿no? Y que ha costado incluso en muchas empresas poder transformar ese trabajo a distancia, incluso había mucho recelo, ha habido mucha dificultad en algunas empresas, y la normalización del teletrabajo sí que invita a la reflexión sobre el tema de la productividad en las oficinas, cómo trabajamos, incluso se consolida esto del aprendizaje a distancia, ¿no? Y lo de los viajes de poco contacto, como comenta incluso Edelman en el último informe que sacó sobre el COVID. Entonces vemos que una vez superada esta crisis, las empresas necesitan actuar para continuar protegiendo el bienestar y la seguridad, incluso financiera, de los propios empleados, ¿no? Como un compromiso fundamental que se está asumiendo ahora y que tiene que tener su continuidad, así como la valoración de la dedicación y la capacidad de autogestión de las personas, porque esa entrega por parte de las personas, de los equipos, de los empleados, todos queremos que esto funcione, ¿no? A una distancia. Entonces, esa entrega, ese compromiso de los empleados es algo fundamental a cuidar, a proteger, y en el que las organizaciones tienen que continuar comprometiéndose con sus propios equipos, ¿no? Un cuarto punto tiene que ver con el tema del propósito, como comentábamos. Bueno, para muchas organizaciones esto ha pasado de ser quizá un claim, una idea, a llevarlo a la acción, ¿no? De esta experiencia creemos que aprenderemos a entender una dimensión más práctica y tangible de qué significa ser una empresa con propósito, qué significa tener esos valores definidos, ¿no? Esa identidad, esos principios que me indican, bueno, ¿para qué existo? ¿Cuál es mi razón de ser como organización? Y cómo reafirmarlo, ¿no? Creemos que el propósito de las organizaciones va a seguir evolucionando y que para arraigarse en los valores que nos mueven como organización, los valores que sostenemos, bueno, va a ser fundamental en el futuro próximo para tener un impacto en las personas y en el entorno que nos permita sostenernos como organización y como sociedad. Y bueno, tenemos la pregunta ahí de hacia un nuevo capitalismo, ¿no? Está este replanteo, como venimos diciendo, como todos vendréis leyendo hace tiempo, ¿no? Desde hace algún tiempo venimos escuchando esto del nuevo capitalismo, un capitalismo de los stakeholders, capitalismo consciente. Al final, esto es algo que se viene moviendo y revisando hace tiempo, antes de esta crisis de COVID, incluso el propio Edelman decía que un 56% de la población consideraba que el capitalismo tal y como existe hoy en día hace más daño que bien en el mundo. Como muchos otros ámbitos, el COVID-19 ha actuado como acelerador de esto, ¿no? Y ha demostrado que en muchos casos no estamos preparados para afrontar disrupciones de calado económico. Este dato que dábamos antes de la OIT, que se prevé una pérdida de hasta 25 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, demuestran la falta de resiliencia de nuestros sistemas productivos a nivel global y la necesidad de para alternativas más sostenibles y más justas, ¿no? En ese sentido, bueno, por ejemplo, si hablamos del movimiento B Corp, volviendo un poco al comienzo de la introducción de B Corp, y no solo las empresas B, sino que hay universidades B, ciudades B, este movimiento en el que buscamos ser mejores empresas u organizaciones para el mundo y también redefinir el sentido del éxito, tiene que ver con esto, ¿no? Cómo generar una nueva economía en la que el impacto social y ambiental esté en el centro. Coinciden en esto, bueno, tantos movimientos como la economía del bien común, el movimiento del capitalismo consciente, que hoy y mañana incluso hay un evento de 2 días sobre capitalismo consciente. Todo ello está cobrando especial fuerza hoy. Y al final todos coinciden en buscar otra forma de gestionar el bienestar de las personas y del planeta para una prosperidad para todos, ¿no? Que la métrica del dinero pueda ser superada por criterios de bienestar y de prosperidad para todos. En ese sentido hemos rescatado, y como veis ahí en el extremo inferior derecho hay un recuadro que tiene que ver con un modelo que ha promovido una economista de Oxford, que es Kay Raworth, que ella creó, ideó, muchos lo conoceréis, el modelo de la economía rosquilla,
Ella apela a que, por un lado, tenemos que superar esta idea de que el PIB es la forma de medir la economía, y también de que no podemos pensar en un crecimiento económico como fórmula de equilibrio, un crecimiento infinito, ¿no? Es decir, si observamos la naturaleza, nada crece al infinito. Todo crece, tiene un periodo de crecimiento, luego hay una maduración, ¿no? Un fruto, pero todo en nada en la naturaleza crece al infinito. Entonces, ¿por qué seguir pensando que la economía, el único objetivo es crecer, ¿no? Entonces, ellos plantean este modelo, y lo interesante que vemos aquí, que ahora os mandaremos el link por si lo queréis ver, es que han aplicado y acaban de lanzar este modelo a la ciudad de Ámsterdam. Entonces, ¿cómo tener una ciudad que sea un espacio respetuoso para la prosperidad de las personas a nivel local y a nivel global, y respetuoso para el medio ambiente a nivel local y a nivel global, ¿no? Es decir, que vemos estos 4 ámbitos: lo global, lo local, lo social, lo ecológico. Son 4 ámbitos que tenemos que tener presente cada vez más en nuestras decisiones como personas, como organizaciones, porque al final vemos que la interdependencia y la influencia mutua son 2 claves de este tiempo, ¿no? Lo estamos vivenciando, como decíamos, de una forma u otra, y es un tiempo excepcional para que nos concentremos los que podemos, los que estamos viviendo la urgencia de la falta de salud o la falta de recursos económicos extremos. Es un tiempo para que nos concentremos en cómo las empresas y los gobiernos jugamos un rol, ¿no?, en la construcción de un sistema más resiliente y beneficioso para la vida, con mayúsculas.